El tropiezo de Isabel Díaz Ayuso en directo hablando de Venezuela no es un error puntual, ni un lapsus anecdótico, ni una simple mala noche frente a las cámaras. Es la consecuencia lógica de un discurso construido a base de consignas huecas, referencias prefabricadas y una utilización sistemática de Venezuela como espantajo político cuando faltan ideas propias. Lo que se vio en ese momento incómodo no fue solo una metedura de pata, fue la exposición en crudo de un relato que no se sostiene cuando se le exige un mínimo de coherencia. Ayuso no hablaba de Venezuela para explicar nada sobre Venezuela. Hablaba de Venezuela para hablar de sí misma, para reforzar su personaje político, para activar reflejos emocionales en su audiencia. Ese es el problema central. Venezuela no aparece en su discurso como un país real, con historia, con complejidades, con conflictos internos y externos, sino como una palabra mágica que sirve para cerrar debates, desviar preguntas y etiquetar al adversario. Cuando ese recurso se usa de forma mecánica, sin preparación y sin conocimiento, el resultado es el que se vio en directo, un discurso que se enreda, se contradice y acaba cayendo por su propio peso. El ridículo no nace del error concreto, nace del vacío que hay detrás. Porque cuando un político domina el tema del que habla, puede equivocarse en un dato y corregirse. Cuando no lo domina, cada frase es una trampa. Ayuso lleva años utilizando Venezuela como comodín retórico sin haber construido nunca un análisis mínimamente serio sobre el país, su situación política o el papel internacional que juega. Eso funciona mientras nadie le pide que vaya más allá del titular, pero se derrumba en cuanto el discurso se estira un poco más de lo habitual. Este tropiezo revela algo más profundo sobre la forma en que la derecha española aborda América Latina en general y Venezuela en particular. No hay interés por entender, solo por instrumentalizar. Venezuela es útil como símbolo del miedo, del caos, del desastre. Sirve para decir mirad lo que pasa cuando gobierna la izquierda sin necesidad de explicar nada más. Es un atajo discursivo que evita el análisis y que permite convertir cualquier debate interno en una batalla moral simplificada. El problema es que los atajos, cuando se recorren demasiadas veces, acaban en un callejón sin salida. En directo, sin red, sin posibilidad de editar el mensaje, Ayuso mostró precisamente eso, que su discurso sobre Venezuela no está pensado para ser explicado, sino para ser repetido. Y repetir no es lo mismo que entender. El momento incómodo se produce cuando la repetición falla, cuando la frase aprendida no encaja con la pregunta, cuando la consigna no responde a lo que se le está planteando. Ahí aparece el silencio, la duda, el tropiezo. Y en política, esos segundos dicen más que 1000 discursos preparados. La derecha madrileña, con Ayuso como figura central, ha convertido la política en una sucesión de gestos, provocaciones y frases diseñadas para el impacto inmediato. Funciona bien en redes, en titulares rápidos, en platós complacientes. Pero tiene un problema estructural, no resiste la profundidad. En cuanto se exige una explicación mínimamente elaborada, el discurso se descompone. Venezuela, en ese sentido, es uno de los mejores ejemplos de esa fragilidad, porque es un tema que exige contexto, historia y matices. Justo lo que ese tipo de política no está dispuesto a ofrecer. El ridículo no es solo personal, es político. Porque refleja una forma de hacer oposición basada en el ruido y no en las ideas. Ayuso no es una excepción dentro de la derecha española, es una versión extrema de una estrategia compartida. Utilizar países, conflictos y realidades ajenas como armas arrojadizas en debates internos, sin ningún respeto por la verdad ni por las personas afectadas. Mientras ese uso es superficial, puede pasar desapercibido. Cuando se expone en directo, queda desnudo. Hay además un elemento de arrogancia que explica este tipo de tropiezos. La convicción de que basta con decir ciertas palabras para que el público reaccione como se espera. Venezuela, comunismo, libertad, socialismo. Son términos que se lanzan como botones emocionales, sin necesidad de conectar unos con otros de forma coherente. Esa arrogancia se apoya en la idea de que el público no va a exigir más. Pero cuando el contexto cambia, cuando la pregunta no es la prevista o cuando el formato obliga a improvisar, esa confianza se convierte en torpeza. El uso constante de Venezuela como espantajo también tiene un efecto perverso sobre el debate político español. Vacía de contenido la discusión sobre problemas reales. Cada vez que se invoca Venezuela, se evita hablar de sanidad, de vivienda, de desigualdad, de precariedad. Se sustituye el análisis de políticas concretas por una advertencia apocalíptica que no explica nada. Ayuso ha hecho de esta estrategia una de sus señas de identidad, y el tropiezo en directo demuestra el agotamiento de ese recurso. Lo que se vio no fue una dirigente mal informada en un momento puntual,
sino una dirigente atrapada en su propio personaje. Un personaje que necesita exagerar, simplificar y provocar para existir políticamente. Cuando ese personaje se enfrenta a una realidad que no cabe en un eslogan, se bloquea. El ridículo surge precisamente ahí, en la distancia entre la pose y el contenido, entre la seguridad impostada y la falta de argumentos. Este episodio también dice mucho sobre el papel de los medios. Durante años, Ayuso ha contado con espacios donde su discurso no se cuestiona, donde las referencias a Venezuela se aceptan sin réplica, sin datos, sin contraste. Ese entorno complaciente ha contribuido a que el discurso se empobrezca aún más. Cuando sale de ese entorno o cuando el formato cambia, la falta de preparación se hace evidente. No es casualidad que el tropiezo se produzca en directo, donde no hay posibilidad de cortar, editar o reconducir. La derecha utiliza Venezuela como una palabra maldita, pero evita explicar por qué. Evita hablar de sanciones, de geopolítica, de intereses internacionales. Evita hablar de responsabilidad compartida. Prefiere un relato simple donde todo es culpa de una ideología abstracta. Ayuso reproduce ese esquema sin cuestionarlo, y por eso su discurso no resiste el más mínimo escrutinio. Cuando se le exige algo más que repetir la consigna, no tiene nada detrás. Este primer tramo del análisis deja claro que el ridículo no es una anécdota, es un síntoma. El síntoma de una política basada en el ruido, en la simplificación extrema y en el uso instrumental del miedo. El tropiezo en directo es simplemente el momento en que ese modelo falla delante de todos. No por una trampa del entrevistador ni por mala suerte, sino porque cuando se habla sin saber, tarde o temprano, el discurso se cae. Aquí no estamos ante un error humano comprensible, sino ante una estrategia política agotada que empieza a mostrar sus costuras. Y Venezuela, utilizada una vez más como arma arrojadiza, acaba siendo el espejo en el que la derecha española se ve reflejada con todas sus carencias. Este es solo el inicio del repaso. Porque detrás del tropiezo hay un patrón, y detrás del patrón hay una forma de entender la política que merece ser analizada a fondo. El tropiezo de Isabel Díaz Ayuso no puede entenderse sin analizar el ecosistema político y mediático que lo hace posible, y al mismo tiempo, lo protege. Durante años, su discurso ha prosperado en un entorno donde la confrontación se premia más que la argumentación, donde el titular vale más que la explicación y donde la repetición de clichés sustituye al conocimiento. En ese contexto, Venezuela no es un tema, es una herramienta. Una palabra comodín que permite cerrar cualquier discusión incómoda sin tener que entrar en el fondo de los asuntos que realmente afectan a la ciudadanía madrileña. La derecha española ha convertido Venezuela en un recurso retórico casi automático. No importa de qué se esté hablando, siempre aparece como amenaza final, como advertencia máxima, como destino inevitable si el adversario político gobierna. Este uso constante ha vaciado de significado el propio concepto, pero ha mantenido su utilidad emocional. Funciona porque apela al miedo, no a la razón. Y Ayuso ha hecho de ese mecanismo una pieza central de su identidad política, repitiéndolo una y otra vez hasta convertirlo en reflejo condicionado para una parte de su electorado. El problema surge cuando ese reflejo condicionado se traslada a un formato que exige algo más que consignas. En directo, sin guión cerrado, sin preguntas pactadas, el discurso tiene que sostenerse por sí mismo. Y ahí es donde aparecen las grietas. No porque la pregunta sea especialmente compleja, sino porque el andamiaje retórico no está pensado para explicar, sino para impactar. Cuando se le pide que conecte ideas, que concrete afirmaciones o que justifique comparaciones, el discurso se deshace porque nunca fue construido para ese fin. Este tipo de política necesita un ritmo acelerado, una sucesión constante de polémicas que impidan detenerse a analizar. Cada escándalo tapa el anterior, cada declaración exagerada prepara el terreno para la siguiente. En ese flujo permanente, no hay tiempo para comprobar datos ni para profundizar en contextos. Ayuso se mueve con soltura en ese terreno porque su estilo está diseñado para él. El problema es que la realidad no siempre se adapta al ritmo del espectáculo, y cuando el espectáculo se ralentiza, la falta de contenido se vuelve evidente. El caso de Venezuela es paradigmático porque exige justo lo contrario de lo que ofrece este modelo político. Exige contexto histórico, comprensión de dinámicas internacionales, análisis de factores económicos y sociales. Exige reconocer la intervención de actores externos, las sanciones, los intereses geopolíticos. Nada de eso encaja en un discurso que necesita culpables simples y mensajes rápidos. Por eso Ayuso no entra nunca en esos terrenos y por eso, cuando se ve obligada a hacerlo, tropieza. Este tropiezo también revela una concepción profundamente utilitarista de la política exterior.
Para la derecha madrileña, los países de América Latina no existen como sujetos políticos con derechos propios, sino como ejemplos útiles para el debate interno. Venezuela sirve para atacar a la izquierda española, Cuba sirve para descalificar cualquier política social, y el resto del continente apenas aparece salvo como telón de fondo exótico. Esta mirada colonial, simplificadora y profundamente desinformada, es la que acaba pasando factura cuando se exige un mínimo de rigor. El ridículo en directo no es solo el resultado de una mala preparación, sino de una falta de respeto estructural por los temas de los que se habla. Cuando se utiliza un país entero como eslogan, se pierde la necesidad de conocerlo. Cuando se reduce una crisis compleja a una etiqueta ideológica, se elimina cualquier incentivo para estudiarla. Ayuso no se equivoca porque haya olvidado un dato concreto, se equivoca porque nunca consideró necesario saber más allá de lo que necesitaba para el titular. Hay además un componente de impunidad discursiva que explica este comportamiento. Durante demasiado tiempo, determinadas figuras de la derecha han podido decir cualquier cosa sobre Venezuela sin que se les exigiera precisión. Los medios afines han amplificado el mensaje sin contrastarlo y los adversarios han tenido dificultades para desmontarlo en formatos rápidos. Esa impunidad crea una falsa sensación de dominio del tema. Cuando esa burbuja se rompe, el choque con la realidad es abrupto. Este episodio también pone de manifiesto la fragilidad de un liderazgo basado casi exclusivamente en la provocación. Ayuso ha construido su carrera política como una sucesión de gestos desafiantes, declaraciones altisonantes y confrontaciones calculadas. Esa estrategia puede ser eficaz para movilizar apoyos y ocupar espacio mediático, pero tiene un límite muy claro: no genera conocimiento, no construye proyecto y no prepara para debates complejos. En cuanto el foco se desplaza del enfrentamiento al contenido, el liderazgo se vacía. La derecha intenta presentar estos tropiezos como anécdotas sin importancia, como errores humanos inevitables. Pero no lo son. Son síntomas de un problema más profundo: la sustitución del pensamiento político por el marketing emocional. Cuando la política se reduce a eslogans, cualquier pregunta que no esté prevista se convierte en una amenaza. Y eso es exactamente lo que ocurrió en directo. No hubo trampa ni mala fe, solo una pregunta que exigía algo más que repetir lo de siempre. Este modelo de discurso tiene consecuencias más allá del ridículo puntual. Empobrece el debate público, degrada la comprensión de la realidad internacional y alimenta una cultura política basada en el miedo y la desinformación. Cada vez que se invoca Venezuela sin contexto, se refuerza una visión simplista del mundo que dificulta cualquier discusión seria sobre política exterior, cooperación internacional o derechos humanos. Ayuso no es la causa de este problema, pero sí una de sus expresiones más visibles. El tropiezo también debería invitar a una reflexión sobre la responsabilidad de quienes dan altavoz a estos discursos. No basta con señalar el error cuando se produce, hay que preguntarse por qué durante tanto tiempo no se cuestionó el marco que lo hacía inevitable. El ridículo en directo no surge de la nada, es el resultado de años de complacencia mediática y de una renuncia colectiva a exigir rigor a quienes ocupan cargos de responsabilidad. En este punto, el caso Ayuso deja de ser individual y se convierte en un espejo de la política española contemporánea. Una política donde la confrontación sustituye al análisis, donde el miedo se utiliza como herramienta electoral y donde temas complejos se reducen a caricaturas. El episodio de Venezuela es solo uno más, pero especialmente revelador porque muestra con claridad la distancia entre el discurso y la realidad. Esta segunda parte del análisis deja claro que el ridículo no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de un modelo agotado. Un modelo que puede seguir funcionando mientras no se le exija demasiado, pero que se derrumba en cuanto se enfrenta a la complejidad del mundo real. Y Venezuela, una vez más, aparece no como objeto de comprensión, sino como detonante de un discurso que, al ser expuesto sin filtros, revela todas sus carencias. El tropiezo de Isabel Díaz Ayuso hablando de Venezuela en directo también deja al descubierto algo todavía más incómodo para la derecha española: la fragilidad de un discurso que solo funciona cuando nadie lo cuestiona en serio. Durante años, Ayuso ha hablado desde una posición de ventaja simbólica, rodeada de marcos mediáticos favorables y de un clima político que premia la agresividad verbal por encima de la consistencia intelectual. En ese entorno, no se le pide que explique, se le aplaude que provoque. No se le exige precisión, se celebra que simplifique. Pero cuando esa lógica se rompe, aunque sea durante unos minutos, lo que aparece es un vacío difícil de disimular. Ayuso no improvisa cuando habla de Venezuela, repite. Repite un guión aprendido, un relato heredado que no es original ni propio, sino parte de una tradición discursiva muy concreta de la derecha española.
Una tradición que ha convertido a determinados países en símbolos del mal absoluto para evitar hablar de problemas concretos y responsabilidades propias. Venezuela no aparece como realidad política, sino como advertencia moral. No importa qué esté pasando realmente allí, importa lo que representa dentro del relato conservador: el colapso, el caos, el enemigo ideológico. Cuando se habla en esos términos, cualquier matiz es percibido como una amenaza al mensaje. El problema es que la política real no funciona solo con símbolos. Funciona con hechos, con datos, con contextos que se cruzan y se contradicen. Cuando Ayuso se ve obligada a salir del terreno simbólico y entrar, aunque sea mínimamente, en el terreno de la explicación, se queda sin herramientas. No porque sea incapaz de entender la complejidad, sino porque su discurso nunca ha sido diseñado para moverse ahí. Está diseñado para impactar, no para sostenerse. Para ganar titulares, no debates. Para cerrar conversaciones, no abrirlas. Este episodio muestra con claridad cómo la derecha española ha renunciado, en gran medida, a construir un relato internacional propio. En lugar de elaborar análisis sobre el mundo en el que vive, adopta marcos ajenos, simplificados y repetidos hasta el cansancio. Estados Unidos, América Latina, Europa del Este, todo se reduce a esquemas binarios donde no hay lugar para la ambigüedad. Esa renuncia al pensamiento complejo no es gratuita. Tiene un precio político que se paga precisamente en momentos como este, cuando el discurso se expone sin filtros. El ridículo de Ayuso también revela una desconexión profunda entre el tono de su discurso y el cargo que ocupa. Como presidenta de una comunidad autónoma, se espera de ella una mínima comprensión del contexto internacional, no porque gestione la política exterior, sino porque sus palabras tienen impacto y construyen clima político. Hablar de otros países con ligereza no es solo una falta de rigor, es una irresponsabilidad. Cuando esa irresponsabilidad queda en evidencia en directo, el problema ya no es solo comunicativo, es institucional. Hay algo especialmente revelador en la forma en que Ayuso reacciona cuando el discurso empieza a fallar. En lugar de detenerse, matizar o reconocer límites, tiende a acelerar, a subir el tono, a refugiarse en lugares comunes. Es una reacción típica de quien confía más en el efecto emocional que en el contenido. Pero esa huida hacia adelante no siempre funciona, y cuando no funciona, el resultado es un bochorno público que no se puede ocultar con un cambio de tema o una nueva provocación. Este tipo de episodios también ponen en cuestión la idea de liderazgo fuerte que la derecha proyecta alrededor de figuras como Ayuso. Un liderazgo que se presenta como decidido, valiente y claro, pero que se muestra extremadamente vulnerable cuando se enfrenta a preguntas que no están en el guión. La fortaleza retórica se revela entonces como una fachada, sostenida por la repetición y no por el conocimiento. Y esa revelación es especialmente dañina porque rompe la imagen de control que es central para su personaje político. El uso constante de Venezuela como arma arrojadiza ha generado además un desgaste evidente. El recurso está tan explotado que ya no sorprende, ya no moviliza como antes y en algunos casos, provoca rechazo incluso entre sectores que no se identifican con la izquierda. El tropiezo en directo es, en ese sentido, un síntoma de agotamiento. La fórmula se repite tanto que pierde eficacia, y al perderla, deja al descubierto su vacío interno. Este desgaste no afecta solo a Ayuso, afecta al conjunto de la derecha española. Cada vez que uno de sus referentes utiliza Venezuela de forma torpe o desinformada, se debilita la credibilidad del marco completo. Porque no se trata de un error aislado, sino de una cadena de intervenciones donde se repiten los mismos clichés sin aportar nada nuevo. El público empieza a percibir que detrás del ruido no hay análisis, solo miedo reciclado. El tropiezo también tiene una dimensión pedagógica involuntaria. Muestra cómo funciona la propaganda cuando se enfrenta a la realidad. Mientras el discurso se mueve en abstracto, puede parecer sólido. Cuando se le pide concreción, se desmorona. Esa escena en directo enseña más sobre el funcionamiento del discurso conservador que muchas horas de debate teórico. Enseña que no hay una comprensión profunda del tema, sino una instrumentalización constante. En este punto, la pregunta ya no es por qué Ayuso se equivoca, sino por qué se le ha permitido construir un discurso tan pobre durante tanto tiempo. La respuesta apunta de nuevo al papel de los medios, de la oposición y del clima político general. Cuando la exigencia de rigor desaparece, el vacío se llena de consignas. Y cuando esas consignas se repiten sin freno, se convierten en trampas para quien las utiliza. Ayuso ha caído en una de esas trampas en directo, pero no es la única ni será la última. La política convertida en espectáculo tiene esta paradoja: cuanto más depende del impacto inmediato,
más vulnerable es a la exposición prolongada. Ayuso brilla en el titular rápido, pero se apaga en la explicación sostenida. El episodio de Venezuela lo demuestra con claridad. No es una cuestión de nervios, es una cuestión de límites estructurales del discurso que ha elegido construir. Esta tercera parte del análisis muestra que el ridículo no fue solo un mal momento televisivo, sino una grieta significativa en una narrativa cuidadosamente construida. Una grieta por la que se cuela una verdad incómoda, que detrás del personaje hay muy poco proyecto y muy poco conocimiento del mundo que se pretende describir. Y cuando esa verdad se hace visible, aunque sea durante unos minutos, el daño político va mucho más allá del chiste o del meme. Porque deja una pregunta flotando en el aire: ¿qué ocurre cuando el ruido ya no basta? El episodio en el que Isabel Díaz Ayuso tropieza en directo hablando de Venezuela termina funcionando como algo más que un momento incómodo o un meme pasajero, porque condensa en muy poco tiempo todas las debilidades de un modelo político que ha vivido del ruido constante y de la ausencia de consecuencias. Cuando el espectáculo se impone durante años al contenido, cuando la provocación sustituye al análisis y cuando la simplificación extrema se normaliza, el sistema parece sólido hasta que alguien, aunque sea por accidente, enciende la luz. Y cuando la luz se enciende, lo que aparece no es un error puntual, sino una habitación vacía. La derecha española ha defendido durante mucho tiempo que este tipo de liderazgo conecta con la calle, con la gente normal, con un supuesto sentido común que no necesita explicaciones. Pero lo que este episodio demuestra es que ese sentido común es frágil cuando se construye sobre consignas y no sobre ideas. Ayuso no falla porque la pregunta sea compleja, falla porque su discurso no tiene profundidad suficiente para adaptarse a un contexto no controlado. Y eso es especialmente grave en una dirigente que ha sido elevada como referente nacional, como modelo exportable de liderazgo conservador. El ridículo no es solo personal, es estructural, porque pone en evidencia el agotamiento de una estrategia basada en el enfrentamiento permanente. Durante años, la derecha ha conseguido desplazar el debate político hacia el terreno emocional, donde no importa tanto tener razón como parecer contundente. Venezuela, comunismo, libertad, caos, son palabras que se lanzan como proyectiles, no como conceptos que haya que definir. Mientras ese juego funciona, el contenido es secundario. El problema surge cuando el formato obliga a explicar, aunque sea mínimamente, qué se quiere decir con esas palabras. Este episodio también deja claro que la política del miedo tiene un recorrido limitado. Utilizar países enteros como advertencias apocalípticas puede movilizar a corto plazo, pero acaba desgastando el discurso y generando desconfianza. Cada vez más gente percibe que detrás de esas referencias no hay un análisis serio, sino una estrategia para evitar hablar de problemas concretos. En el caso de Ayuso, cada vez que se invoca Venezuela se evita hablar de sanidad pública, de vivienda, de desigualdad o de precariedad laboral en Madrid. El tropiezo en directo hace visible esa huida hacia adelante. Hay además un efecto boomerang que la derecha no siempre calcula. Cuando se banaliza un tema complejo durante tanto tiempo, se pierde la capacidad de hablar de él con credibilidad incluso cuando sería necesario. Si mañana hubiera un debate serio sobre política internacional o sobre América Latina, figuras como Ayuso tendrían muy difícil participar sin arrastrar el peso de este tipo de episodios. El discurso queda marcado, asociado a la caricatura, y recuperar la seriedad resulta casi imposible. El silencio posterior también es revelador. Tras el ridículo, no hay autocrítica, no hay reflexión, no hay reconocimiento de límites. Hay minimización, cambio de tema y una nueva polémica para ocupar el espacio mediático. Es el manual habitual. Pero ese manual empieza a mostrar signos de desgaste, porque cada vez más episodios similares se acumulan y construyen una imagen de superficialidad difícil de ocultar. El personaje político se protege a corto plazo, pero el proyecto se vacía a largo plazo. Este caso sirve también para entender por qué la derecha reacciona con tanta agresividad cuando se le exige rigor. No es una cuestión de estilo, es una cuestión de supervivencia política. Exigir explicaciones significa desactivar el principal recurso del que dispone, el impacto emocional sin contenido. Cuando ese recurso falla, como ocurrió en directo, no queda mucho más. El enfado posterior, los ataques y la victimización forman parte del mismo mecanismo defensivo. Lo más significativo es que el ridículo no surge por hablar de Venezuela en sí, sino por hablar sin saber. Por utilizar una realidad compleja como simple herramienta retórica. Por despreciar el conocimiento en favor del efecto. Y ese desprecio no es exclusivo de Ayuso, es una tendencia más amplia dentro de una derecha que ha confundido liderazgo con espectáculo y claridad con simplificación extrema. El episodio solo lo hace visible de forma especialmente clara.
Este último tramo del análisis cierra el círculo iniciado en la primera parte. El tropiezo no es un accidente aislado, es el resultado lógico de una forma de hacer política que renuncia al contenido y se apoya casi exclusivamente en el ruido. Cuando el ruido se interrumpe, aunque sea durante unos segundos, aparece el vacío. Y ese vacío es el verdadero problema, mucho más que el error concreto o la frase mal dicha. El caso Ayuso hablando de Venezuela en directo quedará como una anécdota para algunos, pero como una señal de alarma para quien quiera verla. Una señal de que el discurso conservador, tal y como se está construyendo, tiene serias dificultades para enfrentarse a la complejidad del mundo real. Una señal de que la política convertida en eslogan puede ganar titulares, pero pierde credibilidad cuando se le pide algo más. Al final, lo que este episodio deja al descubierto no es solo el ridículo de una dirigente concreta, sino la pobreza de un debate público que ha tolerado durante demasiado tiempo la sustitución del análisis por el miedo. Venezuela ha sido utilizada una vez más como decorado, como palabra mágica, como arma arrojadiza. Pero esta vez, en directo y sin red, el decorado se cayó. Y cuando se cae el decorado, lo que queda a la vista es una verdad incómoda, que sin ruido, sin clichés y sin consignas, no hay mucho más que decir. Ese es el verdadero golpe político de este episodio. No el tropiezo en sí, sino lo que revela. Que el modelo está agotado, que la fórmula se repite sin convencer y que cada vez resulta más evidente que la política necesita algo más que gestos y provocaciones para sostenerse. Y cuando ese algo más no existe, el ridículo deja de ser una excepción y empieza a convertirse en norma.